pues sin más dilación vamos a dar la palabra al señor Zubero para que nos pueda exponer los resultados efectivamente de este estudio. Tiene 20 minutos y cuando quiera, señor Zubero. Eskerrik asko. Egun on guztioi, 2018 urtean osalanen elkarbuz egindako Euskal Autonomia Erkidegoko etxeko langileen egoeraren diagnostikoa izeneko azterlanaren emaitza nagusien berri emango dut. Buenos días a todas y a todos. Me dispongo a dar cuenta de los principales resultados del estudio titulado Diagnóstico de situación de las trabajadoras del hogar en la Comunidad Autónoma de Euskadi, realizado a lo largo del año 2018 por encargo de Osalan. El estudio se entregó en mayo de 2019, aunque como decía se realizó a lo largo del año 18 y desde entonces pues ha pasado mucho tiempo y han ocurrido muchas cosas, ¿no? Tengo la idea de que la situación que describíamos en el trabajo, con todo eso que ha ocurrido y con ese tiempo que ha transcurrido, pues solo ha podido empeorar. Y esto en dos sentidos. En primer lugar, en cuanto a la situación más probable del colectivo de personas trabajadoras del hogar, todo lo que hemos ido viendo desde entonces hasta ahora nos indica que su situación se ha precarizado aún más, pero también ha empeorado la situación en cuanto a las posibilidades de conocer con certeza la situación en la que se encuentra, ¿no? Y esta es una cuestión esencial si se quiere intervenir para mejorar la realidad de ese colectivo. El trabajo surgió con una propuesta directa de Osalan al grupo de investigación Cybersity, después de haber planteado el proyecto a otras instancias que, por lo que sabemos, no lo asumieron por no verlo factible. En concreto, la preocupación que nos transmitía Osalan y que constituía el objetivo fundamental de la encomienda era perimetrar, este era el verbo que se utilizó en un principio, perimetrar la realidad del trabajo del hogar o empleo doméstico en Euskadi, tanto desde la perspectiva de las personas trabajadoras como de los hogares que recurren a su trabajo. Antes de aceptar formalmente la propuesta, nuestra respuesta fue la de realizar una primera revisión de fuentes de datos que pudieran servir para objetivar la situación del trabajo del hogar en nuestro país, con el fin de valorar la viabilidad del proyecto. ¿Por qué esta cautela inicial? Pues porque todas y todos sabemos que el sector del trabajo doméstico tiene unas características muy particulares, distintas de otros sectores laborales, características que se derivan especialmente del hecho de que se trata de una actividad laboral desarrollada en el ámbito del hogar, de un hogar ajeno, por tanto en un espacio privado, tradicionalmente opuesto al ámbito productivo, al definirse este espacio, este hogar, como el espacio de la reproducción. Ya en el año 90, un informe pionero de un colectivo de investigación muy interesante, el colectivo IOE, para el conjunto del Estado español, hablaba de una actividad situada entre el trabajo invisible y la economía sumergida. Y por eso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una nota informativa sobre trabajo doméstico, hace la siguiente advertencia. Las estadísticas oficiales tienden a subestimar el número de trabajadores domésticos, por lo que estas estimaciones deberían considerarse como el límite inferior de la extensión efectiva del trabajo doméstico. De hecho, en 2014, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó en el conjunto de España algún caso de empleo irregular en 1 de cada 3 inspecciones en hogares que tenían empleadas domésticas. Por su parte, en 2016, un informe firmado por las investigadoras Magdalena Díaz Gorfinkiel y Celia Fernández López concluía que el 30% de las personas empleadas del hogar en España trabajaba sin estar afiliada a la Seguridad Social. De hecho, en 2017, del cruce de los datos de afiliación a la Seguridad Social con los de la encuesta de población activa, se deducía efectivamente que más del 30% del empleo en este sector, es decir, más de 220.000 personas trabajaban en la economía sumergida. Y una vez que ya entregamos el informe, pero seguimos trabajando un poco esta cuestión, porque nos parece una cuestión esencial que tiene que ver con la dignidad de una parte muy importante de nuestras conciudadanas y conciudadanos, pues al finalizar el cuarto trimestre de 2018, pues la encuesta de población activa decía, son datos para el conjunto, como digo, del Estado, luego entraré enseguida en Euskadi, que de las 616.900 personas que componían el colectivo de trabajadoras y trabajadores, aunque la inmensa mayoría son mujeres de este colectivo, la mayoría eran
había solamente 410.634 afiliadas, es decir, que aproximadamente otra vez una tercera parte de las personas que trabajan en el sector están en situación de economía sumergida. Es verdad que la entrada en vigor en 2012 de la ley que integró a las personas trabajadoras del hogar en el régimen general de la seguridad social sirvió para hacer emerger una parte importante del empleo en este sector, aumentando muy significativamente las altas entre 2011 y 2012. En concreto, se produjo un incremento en ese año del 26% en las altas, ¿no? Pero, sin embargo, todos los estudios dicen que a partir de esa fecha parece haberse producido otra vez un estancamiento en la afiliación. De ahí que la OIT, en un documento de 2009 titulado Trabajo decente para los trabajadores domésticos, define así esta actividad laboral. Un trabajo como cualquiera, pero diferente de todos los demás. Por tanto, a partir de esta primera aproximación, como digo, pues nos acercamos con cautela y desde el principio trabajábamos con la hipótesis de que nos enfrentábamos a lo que definíamos para entendernos como una realidad iceberg, como una realidad iceberg, ¿no? Es decir, asumíamos que como mucho íbamos a poder perimetrar la parte más emergida de la realidad del trabajo doméstico y que nos íbamos a encontrar con una parte al menos del 30% que iba a ser economía sumergida, ¿no? Una parte de muy difícil objetivación, si no imposible objetivación, al menos con los medios y los datos de los que disponemos en la actualidad. Por tanto, procedimos a intentar ver de dónde podíamos obtener información para perimetrar, para objetivar este sector, y vimos que podíamos encontrar información en distintas fuentes oficiales. En la encuesta de presupuestos oficiales que hace el Instituto Nacional de Estadística, en las cuentas económicas del Eustat, en la encuesta de condiciones de vida también del Eustat, en la encuesta de familias y hogares vascos que hace el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, en la ANVIDE, en la Seguridad Social, en el Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, en el Censo del Mercado de Trabajo que elabora el Eustat y también en el Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi, ya que este sector, este ámbito de trabajo, es un ámbito en el que encontramos una proporción muy importante de población inmigrante extranjera. Todavía no sabíamos la cantidad y la calidad de información que encontraríamos, pero vimos que efectivamente era posible empezar a profundizar en esta realidad. Se lo hicimos saber a Osalan y en consecuencia suscribimos el acuerdo, el convenio para realizar el trabajo. Había dos posibilidades. Una era trabajar con datos secundarios solamente de estas fuentes y de otras que podíamos encontrar, con lo cual no generaríamos información nueva, simplemente sistematizaríamos lo que existía. Era la propuesta más rápida y más barata. Había otra propuesta que era intentar descubrir información nueva a través de encuestas, de entrevistas. Era una propuesta que lógicamente encarecía el trabajo y también lo prolongaba en el tiempo. Bueno, pues Osalan decidió que íbamos a optar por trabajar con datos secundarios y eso es lo que hicimos. Enseguida comprobamos que la abundancia de fuentes pues no nos iba a facilitar el trabajo, al contrario. La ausencia de criterios comunes a la hora de recoger los datos pues hace que las distintas fuentes que he citado, encuesta de condiciones de vida, seguridad social, censo de mercado de trabajo, etcétera, pues ofrezcan informaciones no siempre armonizables. Por lo que pudimos comprobar, una de las fuentes que podían ser más útiles a la hora de conocer la realidad emergida, e insisto, exclusivamente la emergida, del empleo del hogar en Euskadi, podía ser el boletín anual del mercado de trabajo municipal que publica el Servicio Público de Empleo Estatal. Es un boletín, como digo, anual, donde nos encontramos con que todos los años nos dice, municipio por municipio, en este caso de Euskadi, pues qué hogares emplean trabajo doméstico y también cuántas personas están dadas de alta como trabajadoras en este sector. De tal manera que para todos los municipios de Euskadi podríamos tener cada año el número de hogares que dicen que contratan empleo doméstico y también el número de trabajadoras y trabajadores que están dadas de alta en este empleo. Sin embargo, nos encontramos también con una dificultad con esta fuente, que como digo sería la más interesante seguramente para poder decir qué es lo que está pasando en la parte emergida del iceberg, y es que este boletín, a la hora de ser publicado, aplica un filtro en los datos, de tal manera que cuando va a municipios donde hay menos de 5 personas dadas de alta o menos de 5 hogares que contratan, pues no aparecen en el boletín.
Evidentemente, para decidir si aparecen o no aparecen, estos datos tendrían que están recogidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, por el SEPE. Como queríamos tener una radiografía, una fotografía de todos los municipios, pues solicitamos los datos, pero realmente, pues no, a pesar de que Osalan también lo solicitó, pues no conseguimos los datos totales, los datos generales, incluso aunque hubiera menos de 5 casos en cada municipio. Con lo cual, con esto quiero decir que tenemos muchas fuentes, pero ninguna fuente a la que podamos acudir de una manera periódica y de una manera bueno, pues fiable para poder decir en cada momento, mira, esto es lo que está pasando, como digo, al menos en la parte emergida del iceberg, ¿no? De ahí que si han leído el informe, pues comprobarán que los datos varían pues muy sensiblemente en función de la fuente oficial consultada. Por resumirlo, solo a partir de 2 fuentes oficiales que son particularmente relevantes, los datos que ofrece el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, los datos que manejábamos en el informe de 2017, pues utilizando datos de contratación y afiliación, nos decía que en 2017 en la Comunidad Autónoma de Euskadi existían 36.505 hogares que contrataban empleo doméstico en el lenguaje utilizado en el SEPE, centros de cotización, es decir, 36.500 hogares que contrataban empleo doméstico y 30.835 trabajadoras o trabajadores afiliados. Pero la encuesta de condiciones de vida que hacía el Eustat, en este caso en 2014, todavía no había hecho otra posteriormente, se pregunta expresamente en esta encuesta a los hogares, ¿tienen ustedes servicio doméstico? Y aquí nos decía pues, que en 2014 en Euskadi había un 7,8% de hogares con servicio doméstico, lo que supondría en aquel momento un total de 67.240 hogares. Es decir, con 2 fuentes oficiales, a través de 2 metodologías distintas de investigación, encontrábamos una enorme discrepancia en los hogares que decían tener trabajo doméstico, entre quienes cotizan, que eran 36.500, y quienes declaraban tener servicio doméstico, 67.000. Pero las dificultades y las sorpresas con los datos pues no habían hecho más que empezar. Buscando información para realizar nuestro informe, encontramos por internet una presentación en PowerPoint de un estudio de 2011 titulado Estudio de situación laboral de las personas empleadas en servicio doméstico en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Era un estudio encargado por el Departamento de Empleo del Gobierno vasco a una empresa de estudios, a una consultora que era Appent, una empresa de investigación de mercados. Por lo que pudimos ver, porque intentamos localizar el estudio, pues esta es una empresa que estaba localizada en Zaragoza y que entró en situación de liquidación en 2015. Bueno, vimos el PowerPoint, lo pusimos en comunicación inmediatamente con Osalan, diciéndoles, oye, ya hay un estudio en 2011 sobre esta cuestión, un estudio además muy ambicioso y seguramente muy, muy costoso, porque era un estudio en el que se habían hecho una encuesta telefónica a 6.000 hogares de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no es poco, y luego se habían hecho pues 300, casi 400 entrevistas a personas que trabajaban en el empleo doméstico. Bueno, dijimos, oye, primero, este estudio ya existe, convendría localizarlo, porque a lo mejor lo que estamos haciendo ahora es redundante. Efectivamente, se intentó localizar el estudio, localizaron un informe ejecutivo bastante amplio del estudio, pero no consiguieron desde Osalan encontrar los datos, los microdatos, es decir, los datos de encuesta, los cuestionarios y tal, que nos hubieran podido servir pues, para hacer una explotación de esos mismos datos. Por lo tanto, es un estudio que está por allá, en algún lugar, pero como digo, no hemos podido acceder al mismo. Bueno, la primera sorpresa era que existiera ese estudio y que nadie hubiera dado cuenta de ello. La segunda sorpresa era que no pudiéramos acceder a los datos. Y luego ya la tercera sorpresa era otra vez la enorme discrepancia que había entre los datos que aparecían en este estudio y los que aparecían en las fuentes oficiales. Por ejemplo, como digo, el estudio de Appent al que hago referencia se hizo a través de una encuesta en 2011 y se decía que el 18% de todos los hogares de la Comunidad Autónoma de Euskadi decían tener ayuda externa doméstica. El 18%, si recuerdan, la encuesta de condiciones de vida del Eustat nos decía que era el 7,8%. Hogares que dicen, según quien pregunte, que tienen empleo doméstico y no lo dicen luego en las encuestas oficiales.
Por tanto, aparecían 105.000 hogares, 105.500 hogares con empleo doméstico. Bueno, esta lluvia de datos que la tienen recogida y mejor explicada y más sencillamente expuesta en el estudio, únicamente quiere decir eso, que realmente es un sector muy invisibilizado, un sector muy oscurecido pues, por fenómenos de contratación no emergida y, por tanto, un sector muy complicado de perimetrar, que era el objetivo fundamental de Osalan, y también, por tanto, de investigar y, en su caso, de intervenir. A modo de resumen parcial, y siempre con datos oficiales, nos encontrábamos con los siguientes datos que también recogíamos en el informe, y voy terminando. En 2014, según la encuesta de condiciones de vida, 67.240 hogares declaraban tener servicio doméstico en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Un año después, en 2015, según la operación estadística del Eustat, síntesis de cuentas económicas, se estimaban en 75.800 hogares, es decir, casi 8.000 hogares más. Según la encuesta de familias y hogares vascos, también del Eustat, 6.213 hogares contaban con servicio doméstico interno. Y la diferencia entre servicio interno y externo es muy importante en cuanto a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo, etcétera. No voy a entrar ahora aquí, luego si quieren lo comentamos. En 2017 también, cuarto punto, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajaban como empleadas del hogar en la Comunidad Autónoma de Euskadi ascendía a 29.683. El 95,6% de las mismas eran mujeres y en esa misma fecha, en 2017, en ese sector trabajaban 11.283 personas de nacionalidad extranjera, es decir, el 38% del total. En resumen, un sector claramente feminizado, un sector invisibilizado incluso en los datos, un sector con una fuerte presencia de personas de origen extranjero. En cuanto a las condiciones en las que se desarrollaba ese trabajo, pues solo contábamos con dos fuentes para poder trabajar esta cuestión, como digo, sin intentar buscar información nueva, trabajando con datos secundarios. El estudio de APENT, al que me he referido, y los informes de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya. En relación a esta segunda fuente, que es muy valiosa desde la perspectiva cualitativa, es una asociación que seguramente es la que más encima del problema está año tras año, día tras día. Sin embargo, recoge un número muy limitado de casos. Por ejemplo, en 2018 pues, recibieron 523 solicitudes de consultoría. Teniendo en cuenta que en 2017 había en Vizcaya 20.300 hogares que contrataban empleo doméstico, nos encontramos, por tanto, con que es otra vez una parte muy pequeña de la realidad del trabajo doméstico. Pero si leemos los informes de la asociación, y no voy a entrar en ello porque luego van a comparecer y creo que deben ser escuchadas con mucha atención, pues van a descubrir pues, condiciones de trabajo bastante indecentes en muchos casos o muy problemáticas en otros. En cuanto a la encuesta de APENT, en la que se entrevistaron a 331 personas empleadas del hogar, pues nos ofrecieron algunos datos que también resumimos en el estudio del que disponen todas ustedes y todos ustedes. Pues cada persona trabajadora desarrollaba su actividad profesional de media en 1,55 hogares, por lo tanto, las personas trabajan en más de un hogar de media, la mayoría lo hacían en un solo hogar, pero el resto trabajaba en varios hogares con una media incluso de 3,1 hogares. O sea, hay personas que van de un hogar a otro, lo cual también otra vez dificulta mucho más pues, la gestión de este sector. Según la misma encuesta, la mayoría trabajaban como empleadas externas, habían accedido al empleo a través de redes informales. De media, las trabajadoras del hogar de nacionalidad española llevaban trabajando en este sector 6,29 años. Entre las de origen inmigrante, llevaban de media trabajando 3,6 años, la mayoría habían accedido a través de personas conocidas. Eran una minoría muy, muy pequeña las que decían que habían elegido este trabajo por razones vocacionales o por tradición familiar. La mayoría era por necesidad. También eran una minoría las que llevaban toda su vida en este sector. Predominaban, como digo, motivos de necesidad, aunque un elevado porcentaje de las personas entrevistadas decían que probablemente tendrían que seguir trabajando en este sector en los próximos años. Y desde la perspectiva de la visibilización del sector, lo más preocupante de la encuesta de APEN era el dato de que 8 de cada 10 personas trabajadoras no estaban dadas de alta como empleadas de hogar. Recordemos que es una encuesta realizada antes de la reforma de 2011. En todo caso, 8 de cada 10. Y en 1 de cada 4 casos, el motivo aducido para no estar dadas de alta era el rechazo de la parte empleadora.
Sobre todo, esta era la razón que aducían las personas de origen extranjero y quienes trabajaban en régimen interno. Termino con unas pocas propuestas que surgían de nuestro trabajo y que creo que siguen encima de la mesa después del año y pico que ha pasado desde que lo entregamos. En primer lugar, es muy importante que se pueda hacer un estudio actualizado de la situación, al menos de la parte emergida, pero incluso también intentando profundizar en la parte sumergida de este sector. Es fundamental porque nos jugamos mucha vida, mucha dignidad en este sector. Creo que el SIS, que es un organismo que trabaja habitualmente para la Administración Pública Vasca y para el Gobierno vasco, podría hacer un trabajo excelente en este sentido. Yo de verdad animaría a que se pueda disponer de recursos. Sé que estamos en situación muy complicada en términos económicos, pero disponer de recursos para poder hacer un trabajo que realmente acabe perimetrando bien este sector, sobre todo en la actualidad, en el momento actual, después de lo que está pasando con la COVID, etcétera. Y luego, pues hay propuestas que surgen permanentemente del sector del trabajo, de las trabajadoras del hogar, pues que están encima de la mesa y que siguen sin desarrollarse. Solamente las enumeraré porque las conocen perfectamente ustedes. La integración plena en el régimen general de la Seguridad Social, lo que las dejaría amparadas por el Estatuto de los Trabajadores en todos los puntos, cosa que hoy no ocurre. La ratificación por parte del Estado español del convenio 189 de la OIT y su recomendación 201, pues que también configura un espacio de normas mínimas y derechos básicos de los que hoy por hoy carecen estas trabajadoras. Por ejemplo, diré una cosa que es bastante escandalosa y es que no tienen derecho a prestaciones de maternidad, siendo como son mayoritariamente mujeres, ¿no? También tendría que haber seguramente un aumento en la inversión pública en servicios de cuidado, una puesta en marcha de campañas que dignifiquen la importancia de los trabajos del hogar y los trabajos de cuidado, esos trabajos que hoy hemos considerado esenciales con la pandemia, pero que es fácil que se nos olvide en cuanto volvamos a una cierta normalidad. Luchar contra la informalidad en el empleo a través de simplificación de trámites de contratación, aumento de la corresponsabilidad de las administraciones en los trabajos de cuidado, subvencionando tal vez cotizaciones sociales de las trabajadoras del hogar. Y si en el caso de que al integrarse en el régimen general de la Seguridad Social aparezcan empresas intermediarias para ofrecer estos servicios de empleo doméstico, sería muy interesante, en nuestra opinión, que desde las administraciones públicas se primen la normativa las empresas de empleo social o las cooperativas de trabajadoras, pues para garantizar que la mayor parte posible de la riqueza generada por su trabajo vuelva a ellas mismas en forma de retribuciones dignas. Bueno, como digo, es un vistazo muy rápido a lo que fuimos descubriendo en aquel momento y simplemente pues quedo ahora a su disposición para cualquier aclaración que quieran plantear. Eskerrik asko. Pues muchísimas gracias, señor Zubero, y perdone porque no le he dado ni la bienvenida a la Comisión de Trabajo y Empleo. Esto de los sistemas telemáticos también perdemos un poco el factor personal. Agradecerle las explicaciones y que se haya más ceñido también al tiempo. Ahora vamos a abrir un turno de palabra para los grupos y estoy segura que a partir de ahí podemos ahondar un poco más en algún otro detalle.